Ok, por favor en el chat coloquen su nombre para el tema de la lista. Gracias. Bien, el tema de hoy que vamos a avanzar son... Oh, ¿por qué no puede leer? ¿Qué pasó? Compartir. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Gracias. Bien, ya hemos comentado en algunas clases las bronquiectasias, que como ven en el gráfico, vamos a montar el puntero aquí. Como ven en el gráfico, son dilataciones anormales y permanentes de los bronquios, pero solo los de mediano calibre. No estamos hablando de los de gran calibre ni los de pequeño, ¿sí? Y esto básicamente es debido a que los procesos inflamatorios como causas infecciosas o irritativas destruyen la estructura del tejido principalmente elástico y muscular. Y esto vamos de la cuarta hasta la novena generación de las dicotomías, de las divisiones bronquiales. Desde el punto de vista epidemiológico, cada vez es más frecuente por el tema de las contaminaciones ambientales que provocan irritaciones y va aumentando con la edad. Es llamativo que hay mayor incidencia en mujeres que en varones y en pacientes con EPOC o asma que no han podido ser controladas. Entonces, estos procesos irritativos, por ejemplo, el asma, va y viene el proceso y terminan lesionando las paredes fibromusculares de la pared bronquial, ¿no? La clasificación que más se utiliza fue la propuesta en cuenta por el Dr. Reid. Y tenemos 4 clasificaciones. La A, que son los bronquios normales.
Luego tenemos las formas de cilíndricos o cilíndricas. Después tenemos las varicosas, como las varices de los miembros inferiores, por eso se llaman varicosas. Y por último, las en racimos de uva o saculares o quísticas, dependiendo del libro que estemos revisando. Entonces vamos a repasar un poquito por qué ocurren estos cambios en la estructura de la pared bronquial. Y ahí vamos a ver que existen dos componentes. Uno, factores congénitos, y otro debido a factores adquiridos. En general, las adquiridas son secundarios a procesos, infecciones graves, como una neumonía a repetición o las neumonitis por causas virales. Y esto nos lleva a que en la patogenia podamos reconocer una característica que se la conoce como el círculo vicioso de Cole. Es decir, que ante los antecedentes de infección que provoca una inflamación en las paredes celulares de estos tejidos, lo que lleva posteriormente a un daño estructural en esa capa fibrosa o esa capa muscular. Y que además afecta el epitelio debido a un deterioro, o mejor dicho, afecta el epitelio, lo que lleva a un trastorno en los cilios, dando un deterioro en el aclaramiento mucociliar. Esto lo podemos comprender mejor en este gráfico. Aquí tenemos la luz del bronquio, su epitelio, su capa muscular. Y esto comienza un proceso dando cambios en esas presiones, lo que lleva a daño en el tejido elástico y muscular, lo que va a alterar la luz de ese bronquio con sus distintas morfologías que hemos mencionado, y lo que lleva a la dificultad de tener su capacidad de contracción en la expiración o cuando tenemos un acceso de tos. Todo esto te va a llevar a acúmulo de secreciones, destrucción de los bronquios. Por eso es que mencionábamos cuando hablábamos de asma, de bronquitis crónica y de EPOC, que tenemos que considerar como diagnóstico diferencial ante un paciente con tos y expectoración las posibilidades que tengamos un proceso de bronquiectasia. Entonces, en la mayoría de los casos, las bronquiectasias obedecen al primer factor, a las adquiridas. Y esto básicamente por suma de dos factores. La obstrucción, que lleva a acúmulo, ese acúmulo que permite la colonización debido a una infección. Entonces, en los pacientes que desarrollan neumonía necrotizante principalmente y que no han sido especialmente producidos por cepas bacterias más agresivas como el estafilococo dorado o el aureus, la Klebsiella pneumoniae, la tuberculosis, la tosferina. Esto te va a dar esas características de la obstrucción. Pero también tenemos que pensar en causas génitas como ser las inmunodeficiencias de proteínas principalmente de la subclase de la inmunoglobulina G, de la A y de la inmunodeficiencia común variable. Es decir, que cuando estamos hablando de inmunodeficiencia,
No estamos hablando específicamente del HIV, sino cualquiera de las causas, la desnutrición, alteraciones proteicas, entre otros, ¿no? Y los factores genéticos que debemos considerar básicamente son dos: la mutación de SFTR o el síndrome de Cartagener, que acompaña disinesia ciliar primaria, o la fibrosis quística. Entonces, esto, una de las cosas que las vamos a detectar más temprana, es que se presenta en personas más jóvenes. No necesariamente tenemos que esperar la edad para considerarla. Entonces, paciente con tos, peor si no hay datos de tabaquismo, de proceso infeccioso, ahí hay que buscar características en la familia, porque generalmente se presenta en varios miembros de la familia, ¿no? O en antecedentes familiares. Entre las causas autoinmunes, es decir, que nuestro propio organismo provoca esta reacción inflamatoria ante un alergeno que no se sabe exactamente qué es lo que lo gatilla, uno de los ejemplos es la artritis reumatoide, en cualquiera de sus variantes. Pueden ser las monoarticulares, pueden ser las poliarticulares. Entonces, debemos considerar en un paciente con manifestaciones articulares o no, y que esté con tos y expectoración, sospechar mayor posibilidad de que estemos frente a una bronquiectasia. O en el síndrome de Sjögren, donde hay sequedad de mucosa, disminución de actividad de glándulas, y vemos que está con tos y expectoración, pues ahí es más fácil pensar en la posibilidad de una bronquiectasia secundaria a un síndrome de Cartagener. Habíamos comentado cuando hablamos de asma, y vamos a volver a hablar en micosis, de la aspergiliosis broncopulmonar alérgica, la famosa ABBA. Esto lo relacionamos más con las características de bronquiectasias centrales, más que la difusa o a distancia, ¿no? Recientemente habíamos visto en el EPOC la falta de la alfa-1 antitripsina, especialmente en los fenotipos P y ZZ, y aquí una de las características es que el enfisema es de característica panancinar, pero también con componente bronquial, lo que nos hace sospechar la causa de esa bronquiectasia. Cuando estamos hablando de EPOC por falta alfa-1 o bronquiectasia, debemos recordar lo que hablamos anteriormente, que son más frecuentes en los lóbulos inferiores y medios. Las bronquiectasias de los lóbulos superiores generalmente son asintomáticas, es decir, que no tienes demasiada tos con expectoración, y en su gran mayoría son secundarias a tuberculosis, porque como vimos en la tuberculosis, el bacilo de Koch es un bacilo altamente aerobio y las concentraciones de oxígeno son mayores en los lóbulos superiores. Entonces, en la anatomía patológica es donde podemos ver las características de su morfología, pero también en las imágenes, cuando el cuadro ya está avanzado, en una tomografía, en una radiografía o en una, aunque casi ya no la hacemos, la broncografía, ¿no? Ya no la hacemos por el tema de la irritabilidad que provoca el contraste y es preferible visualizarlo con una tomografía axial computarizada de tórax, que no necesitamos pedirla con contraste, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del microscopio, aquí vamos a ver que las características del tejido elástico y el tejido muscular comienzan a presentar dilataciones irregulares. Estas dilataciones permiten que se acumule material mucoso
por la hiperactividad de las glándulas mucosas y al haber la lesión ciliar, lo cual permite que se colonicen con bacterias, lo que le va a dar unas características purulentas. Esto miramos con más detalles y vamos a detectar que existe destrucción del epitelio. Por eso es que el paciente no puede tener esas características de mantener la morfología de la estructura de los bronquios, afectando las características de su luz. Porque recordamos que los bronquios, una de sus principales funciones es simplemente transporte de los gases dióxido y oxígeno a través de la vía aérea. Si miramos más profundo en el microscopio, en ese epitelio, ahí detectamos la hipertrofia glandular, lo que explica la hiperproducción mucosa, esa expectoración abundante que tiene el paciente. Y si miramos más adelante, vamos a llegar inclusive a nivel del alveolo a encontrar signos inflamatorios, lo que le lleva al término patológico de las neumonitis. Entonces, estas características posteriormente afectan la característica de la circulación, especialmente las arterias bronquiales, las cuales tienden a tener paredes hipertróficas y que pueden romperse, de ahí que no es raro que el paciente acompañe a esa tos y expectoración la expectoración hemoptoica o hemoptisis franca. Entonces, ¿cuándo sospechamos de una bronquitis o de una bronquiectasia? Primero, la anamnesis, ¿no? O sea, tos con expectoración no necesariamente va a ser bronquiectasia, pero sí la debo sospechar en la anamnesis por los antecedentes que tenga el paciente de procesos infecciosos, repetición, o antecedentes de la familia que puedan tener alguna alteración similar o un síndrome de Carter-Henner en la familia, ¿no? Entonces, habitualmente, a medida que se van dilatando estas estructuras bronquiales, el paciente comienza a tener una tos primero de larga data, que posteriormente la tos acompaña la expectoración, porque recuerden que lo que tenemos es una hipertrofia glandular. Y algo que es característico, que nos orienta un poco, es que el aspecto del contenido mucoso tiene características numulares, es decir, que si tienen la oportunidad de observar la expectoración del paciente, van a ver que se pone como por capas. No siempre están sobreinfectadas esas secreciones, pero así como vimos en bronquitis aguda, el hecho de que, aunque nos orienta mucho ver una expectoración de características amarillentas, verdosas y sospechar que está infectado, pero por el acúmulo de los neutrófilos mucosos también podemos tener, pero lo que esas características mucosas similares, quien nos va a orientar más a que si realmente estamos frente a un proceso infeccioso, es las características, las manifestaciones del proceso infeccioso, como ser la fiebre, el escalofrío o los laboratorios que nos van a orientar a esas características, ¿no? Entonces, no es raro hemoptoico o hemoptisis dentro de la presentación de esa expectoración. Por eso que siempre recomendamos, cuando recordamos la semiología, de la caracterización, cómo es su expectoración. Primera pregunta que hacemos, ¿desde cuándo? Porque son procesos a repetición. Nunca voy a sospechar de una bronquiectasia en un cuadro agudo, aunque
paradójicamente sabemos que todo proceso crónico siempre va a empezar con una etapa aguda. De ahí que estos pacientes, por bronquiectasia en sí, pocas veces van a tener disnea. Generalmente cuando se acompaña la disnea, está más relacionada con cuadros de sobreinfección. Cuando pones el estetoscopio, es importante explorar con detalle las diferentes áreas, segmentos, tanto el anterior como posterior, ya que, como hemos dicho, esto abarca en terminaciones medianas, ¿no? Entonces estamos hablando de la parte media del tórax más que en la periferia, o los vértices. Entonces ponemos nuestro estetoscopio y vamos a encontrar estertores tanto de predominio secos, porque los crépitos son más de componente a nivel alveolar. Y aquí el problema no es tanto alveolar, es más a nivel bronquial. Por lo tanto, lo que esperamos encontrar son roncos en su mayoría y podemos tener inclusive sibilancia, aunque las sibilancias son más por broncoespasmo, que no ocurre en esta etapa, pero es posible que encontremos algún área con un tapón mucoso que no esté permitiendo un pasaje apropiado de la ventilación, lo que puede traducirse en esas sibilancias, ¿no? Como sospechamos alteraciones enzimáticas como la alfa-1, entonces tenemos que pensar en descartar un proceso autoinmune o, por ejemplo, el síndrome de Carter-Hine, ¿no? Ahí vamos a buscar el antecedente de sinusitis crónica, es decir, dolor en la región de los senos paranasales con expectoración o con descarga posterior, es decir, que el paciente nota que especialmente cuando está acostado, siente que le sale algo desde la nariz hacia la garganta y termina expectorando. Entonces esto te orienta un poco a pensar en la posibilidad de una sinusitis. Si hacemos la exploración nasal con un rinoscopio, podemos determinar las características de cómo están los cornetes, los meatos, y vamos a encontrar hipertrofia, que las nombramos como pólipos nasales. Y en estadios avanzados, las bronquiectasias nos pueden brindar signos de mala perfusión, tal como son los dedos en palillos de tambor o las uñas en vidrios de reloj, que en su conjunto lo reconocemos como acropaquia. Entonces, ¿cómo hago mi diagnóstico presuntivo? ¿Cómo sospecho la posibilidad de que pueda haber una bronquiectasia? Básicamente con todas estas manifestaciones clínicas que estamos mencionando. Y para confirmar, sin necesidad de tener que pensar en una biopsia, vamos a recomendar siempre, más que una radiografía, una tomografía de alta resolución, es decir, una tomografía helicoidal. Entonces, normalmente pídale una TAC, pero ¿qué tipo de TAC? Ahí es conveniente que nosotros sepamos en qué hospitales o clínicas o centros de imágenes cuentan con tomógrafos de alta resolución. ¿Por qué queremos de alta resolución? Porque necesitamos hacer cortes. Normalmente las tomografías nos dan cortes de 10 milímetros, es decir, rebanaditas de 1 centímetro. Aquí, cuando la etapa es inicial, que es donde queremos estar primero, detectando de manera temprana, necesitamos cortes que sean hasta de 2 milímetros. O sea, súper chiquitito. Y esto te va a permitir determinar de manera precoz la posibilidad que se esté desarrollando un cuadro de bronquiectasia.
¿Qué tipo de tomografía estamos viendo? De tórax, ¿con contraste o sin contraste? ¿Qué ventana es? ¿Qué corte es? Ahí a todos se supone que sabemos que estamos frente a una ventana pulmonar porque estamos viendo parénquima en un corte axial. ¿A qué altura estamos? Si ustedes se fijan, ya no hay la tráquea. Apenas empezamos ya a ver los bronquios distales, significa que estamos en la parte media, ¿no? Y ya empezamos a ver alteraciones, porque ¿cómo sabemos que es el bronquio que está alterado? Por las características de la pared y el aire en su interior, uno sabe que es un bronquio. Entonces habitualmente lo seguimos el bronquio, y si se fijan acá cómo está dilatado, además con un tapón y con un reforzamiento en la parte externa. Esas son etapas iniciales, porque en etapas avanzadas ya no tengo dudas de pensar, pero aquí ya no necesito una tomografía porque ya sé las características del paciente, es muy notorio. Entonces fíjense cómo tenemos estas múltiples cavidades que uno podría pensar que son cavernas, y no son cavernas, son los bronquios que se han ido dilatando en un paciente que ya tenía una patología previa. Si se fijan en un engrosamiento de la pleura a este nivel, aquí tengo normal, acá tengo una bronquiectasia y en la parte posterior tengo múltiples dilataciones saculares, estas características de las bronquiectasias múltiples, y es bilateral. Entonces, estas imágenes no hay cómo confundir con un cuadro de bronquiectasia. En estas imágenes es posible que tengamos dudas si no tenemos experiencia. Todo esto es el parénquima normal. Aquí vemos imágenes de tipo cavitaciones con engrosamiento de su pared. Entonces uno podría pensar que estaba viendo una caverna, pero en un solo corte te puede hacer pensar eso. Pero si tuvieras toda la tomografía, mejor si la tenés digital, podés seguir esta pared de este bronquio e ir ver cómo se están dilatando. Aquí tienes una dilatación, aquí tienes otro. Normalmente los bronquios a lo mucho veríamos así, estas paredes chiquititas. Sin embargo, aquí ya hay ese engrosamiento y nos va a dar el famoso signo tomográfico, que es el signo del sello. Es el engrosamiento de esa pared de bronquio con sus cavidades. En esta otra imagen, fíjense, no está tan avanzado como la anterior, pero ya podemos ver estas dilataciones. Uno, repito, cuando ves en un solo corte, puedes tener la duda de si realmente son bronquiectasias o son lesiones cavitarias dejadas por un proceso inflamatorio y parenquimatoso, lo que nos lleva a pensar en eso porque no tiene características de signos de fibrosis, porque todo daño en el pulmón termina teniendo cierta cicatrización y esa cicatrización la vamos a ver como zonas de fibrosis. Sin embargo, aquí simplemente vemos estas cavidades múltiples con sus paredes engrosadas, ¿no? Entonces, si vos tenés la imagen digital, podés ir moviendo tu cursor para ir viendo cómo va ese bronquio y en qué momento se dilata. Acá ya tenemos incipiente. Entonces, por eso es que siempre recomendamos la tomografía de manera temprana, la helicoidal, para tratar de determinar. ¿Por qué es importante tener el conocimiento de que se trata de una bronquiectasia de inicio? ¿Podemos detener el avance de la bronquiectasia? Probablemente no, pero sí podemos hacer medidas apropiadas para evitar el acúmulo de secreciones y evitar las sobreinfecciones. En estos otros dos cortes, aquí nos permite poder, por la morfología, podemos tratar de ver si se trata de una bronquiectasia. Esto es lo que les digo, normalmente cuando lo tenemos en digital, uno puede ir avanzando para atrás o para adelante y podemos ir mirando la pared del bronquio. Y fíjense cómo aquí ya comienza a darse alteración en su forma, ya no es el saco
la vía, porque normalmente el bronquio más grueso se va haciendo más delgado hacia la periferia, como hemos aprendido en la anatomía. Entonces miren cómo se va dilatando, se va abriendo. Este bronquio es el mismo que se ha dilatado. Entonces, estamos por la morfología en la tomografía, podemos tratar de decir si es sacular, si es varicosa, si es racimo. Miren, bronquio, su división, y miren cómo en la parte distal, la parte media distal, comienza a dilatarse. Fíjense, la amplitud es mayor en la parte distal que en la parte proximal. Y por las características de las paredes, en la forma que tiene, nos da el famoso signo de las vías del tren. Todos conocen un trillo, ¿no? Cuando vamos para el cuarto anillo y la feria, encontramos un trillo y vemos que tiene dos lados, ¿no? Entonces, por eso es que le dicen el signo de las vías del tren. Entonces, hasta aquí, dos signos, y hemos visto que lo hemos repasado en anterior oportunidad cuando estábamos hablando de métodos complementarios. En la parte práctica también hemos hablado del signo del sello y el signo del tren. En una placa simple, ¿puedo reconocer? Sí puedo. Si las bronquiectasias son grandes, podemos reconocerlas. Si tengo experiencia mucho mayor, porque a simple vista uno puede pensar que hay una imagen de condensación por las opacificaciones, pero si miras con detalle y mejor, porque recuerden que para ver una radiografía necesitamos el negatoscopio y una lupa. En que digital no hace falta una lupa, solo tengo que hacer zoom como estoy haciendo en este momento. Y miren estos bronquios cómo están dilatados. Miren estos bronquios, se puede ver su pared dilatada, no es intersticio, porque sé que es bronquio por la forma y por la ubicación en que se está presentando. Miren la forma del bronquio. Uno puede confundir si lo miramos a simple vista, podemos pensar que son infiltrados intersticiales de zonas de fibrosis, pero si miramos con detalle nos vamos dando cuenta que es un bronquio, no es un broncograma, son dilataciones. Pero recuerden que siempre es mejor usar los rayos X con la computadora, es decir, la tomografía, porque vamos a tener una mejor resolución y vamos a tener más detalles de las imágenes. Pero si no tuvieras la posibilidad de hacer una tomografía, una radiografía nos podría ayudar. Observen, tráquea, aquí pareciera que hay una atelectasia porque está bien delimitado, blanco sin broncograma. Entonces aquí tenemos dilataciones y es posible que en alguna de estas dilataciones haya una obstrucción de tapón mucoso, lo que está evitando que los alveolos se puedan llenar de contenido aéreo. Entonces notan esta. Si no tenemos experiencia o si no tenemos la anamnesis, podríamos pensar que son pequeñas cavitaciones secundarias a una destrucción por una tuberculosis, por ejemplo, porque estamos más en los vértices. Y como vimos en métodos complementarios, antes se llenaba de contraste el bronquio para dibujar mejor los bronquios, pero ya no hacemos, ¿no? Por el tema de lo que es bastante irritante, el contraste, el bario dentro del bronquio. Entonces, miren, acá tenemos distintas formas. Aquí tenemos la cilíndrica, porque parecen unos cilindros. Y aquí tenemos las saculares. Miren, si uno no sospechara bronquiectasia, pensaría que son abscesos múltiples, porque hay cavidad y hay nivel. Hay cavidad y hay nivel. Pero si lo miras con detalle, cómo está rellenando el contraste, aquí no te queda duda de que se trata de una bronquiectasia. Ahora, ¿qué tan comprometido está la función pulmonar de ese paciente con su bronquiectasia? Para ello vamos a ir a desarrollar una espirometría.
En la espirometría vamos a tener parecido a lo que es el EPOC, vamos a tener un patrón obstructivo. ¿Vamos a pedir esputos? Sí, pero no para la bronquiectasia, sino para detectar las complicaciones que pueden haber de sobreinfecciones. Y como se van repitiendo y son pacientes que están alterando su defensa, entonces estos pacientes tenemos que tratar de identificar qué tipo de germen es el que está provocando ese proceso infeccioso, ¿no? Entonces, siempre que pedimos el cultivo, recuerden que debe acompañarse con el antibiograma y mejor si podemos pedir la concentración Victoria mínima, la famosa MIC, Mínima Inhibition Concentration, ¿no? Ahora, en los casos que pensamos de este otro proceso, como Cartagena, por ejemplo, o una fibrosis quística, ¿okay? Hay pruebas que nos pueden ayudar. Y esto vamos a pedir en el sudor. ¿Cómo uno va a pedir para función pulmonar hacer una prueba del sudor? Sí, señor. Deben considerar porque el test del sudor nos va a orientar, aunque lo sospecho porque son bronquiectasias bilaterales, porque hay antecedentes familiares, porque fácilmente hay sobreinfecciones, ya sea pseudomonas o estáfilo, pues me orienta. Y si además hay una clínica extrapulmonar, es decir, que es un varón que no puede tener familia, hay infertilidad, eso ya nos hace sospechar que hay una genesia de los conductos deferentes a nivel del testículo, o si es un paciente que desarrolla pancreatitis a repetición, o es un paciente que está con mala digestión, con estatorrea, es decir, que en las heces se ven contenidos de grasa flotantes, ¿no? En el agua del inodoro. Entonces, esto te va a hacer sospechar y ahí vamos a ver sus concentraciones. Si están más de 30 a 59 milimoles por litro, tengo dudas. Entonces voy a repetir la prueba con estudios genéticos. Pero si ya las concentraciones de cloruro en ese test del sudor me está dando más de 60 milimoles por litro, ya es una prueba positiva, lo cual es muy sugestivo de una fibrosis quística. Entonces, cuando estamos pensando en el pronóstico, vamos a ver que por su acrónimo de FACET, F, que corresponde a los valores que tenemos en la espirometría, el volumen expiratorio forzado al primer segundo, dependiendo del nivel en cuanto está, si está por debajo o por encima del 50%, vamos a darle 2 puntos. Si hay un componente en la edad más de 70 años, le damos 2 puntos. Si es menor de 70 años, no le damos puntaje, lo cual no nos ayuda. Si les pregunto en el examen, ¿podemos hacer la escala de Faces para paciente que sospecha bronquiectasia inmunomediada? Es decir, por déficit de alguna enzima. El criterio Face no puedo aplicarlo porque la edad no es un criterio para tomar en cuenta. Y la C corresponde a las colonizaciones bacterianas. Principalmente nos orienta si tenemos colonización de Pseudomonas. Si está presente le damos 1 punto. Y utilizamos la radiografía o la tomografía con la E, que significa la extensión. Ahí vamos a ver si compromete 2 lóbulos o menos de 2 lóbulos. Y luego entramos a la escala del Medical Research Council, que para medir la disnea, si nos da un grado 3 o un grado 4, le damos otro punto. Entonces, con esta escala de Face podemos decir si se trata de un cuadro leve o un cuadro moderado o un cuadro grave. Si el puntaje obtenido es de 5 a 7, estás con un pronóstico grave.
Es decir, implica que la cantidad de lesiones está comprometiendo más esa función hepática, ¿no? Y otro procedimiento que podemos utilizar es la ionoforesis con pilocarpina. Aquí vamos a hacer una estimulación, vamos a poner pilocarpina en la piel, especialmente en el antebrazo. Con eso que estamos haciendo, estimulando las glándulas sudoríparas. Y este test de pilocarpina lo vamos a hacer más cuando estamos haciendo la prueba del sudor. Entonces, generalmente, para acumular el sudor, vamos a usar el sistema de MacroDuc durante 30 minutos. Y como les mencionaba antes, ¿qué es lo que vamos a medir? La concentración del cloruro en el sudor. Entonces, si se me ocurre hacerle las preguntas, ¿cómo realiza la prueba de la pilocarpina? ¿O para qué hacemos la prueba de la pilocarpina? Recuerden que es para ver el test del sudor, para ver las características del tipo bronquiectasia que estamos presentes. Otra característica que nos ayuda en el pronóstico es la escala del índice de severidad de bronquiectasia. Se abrevia como BSI. Si les pregunto en el examen qué es BSI, ya saben que es la abreviación de acrónimo inglés de índice de severidad de bronquiectasia. Entonces aquí vamos a ver cómo está el índice de masa corporal. Es decir, que es el peso sobre la talla al cuadrado. Eso lo hemos aprendido, ¿no? Si está con signo de desnutrición, es decir, que está por debajo de 18.5, lo tomamos en cuenta, le damos un punto. Si el paciente tiene antecedentes de hospitalizaciones, pero no por hospitalizaciones de otras causas, por decirte apendicitis o colecistitis o cualquier otra causa, a excepción de las pancreatitis, las que puedo tomar en cuenta, en general las que consideramos más son las que están relacionadas de las hospitalizaciones por patologías respiratorias, es decir, por neumonías o bronconeumonías, ¿no? ¿Y cuántas veces al año se están reactivando esos procesos infecciosos a nivel pulmonar? A eso llamamos la exacerbación. Entonces, en los últimos 12 meses, en el último año, ¿cuántas veces ha recibido antibiótico para el tema pulmonar? Pedimos un cultivo y un antibiograma para ver si además de la pseudohormona ya tenemos presencia de otros gérmenes, por ejemplo la Klebsiella, por ejemplo el estafilococo dorado, son gérmenes que están más frecuentes en este grupo de pacientes porque ya hay una alteración de su sistema inmunológico por la alteración epitelial. Entonces, si en esta escala de BSI le doy un valor de 9 o más, significa que son bronquiectasias graves, lo cual el pronóstico no va a ser apropiado de animarlo al paciente que no es grave, ¿no? Porque ley 3131 nos indica que tenemos que ser honestos con el paciente. Pero es importante recordar que el índice de severidad de bronquiectasia es más sensible para predecir de hospitalizaciones y calidad de vida. No es tanto para medir la mortalidad específica, sino cómo va evolucionando, como les pongo en la gráfica, el día a día del paciente. Por lo tanto, si les pido, hágame el algoritmo sistemático, es decir, un resumen de cómo llego al diagnóstico o cómo confirmo un diagnóstico de una bronquiectasia, vamos a hablar la clínica, las características de tos, las características de expectoración, las características de las sobreinfecciones, las características de la hemoptisis o la expectoración hemoptoica, los antecedentes de los procesos infecciosos que ha tenido
O por el otro lado, si queremos pensar en las características congénitas, por los antecedentes de la mucosiliosis ciliar o de la esterilidad del paciente o los antecedentes en las familias de sinusitis, etc. Y para confirmar, ¿cómo lo confirmamos? El ideal, que no es el que recomendamos por ser invasivo, por eso que no se los pongo en el gráfico, pero sí se los menciono, el ideal es la anatomía patológica, la biopsia. Pero no es fácil entrar con un fibroscopio. Se puede hacer, pero no es cómodo, es invasivo. Entrar con un fibroscopio y sacar un pedazo de tejido bronquial y llevarlo al microscopio. Ese sería el ideal, ¿no? Pero para evitar eso, lo hacemos con imágenes, con una tomografía de alta resolución, ya nos puede orientar, ¿no? Y la gravedad de las bronquiectasias, sí voy a utilizar estas dos escalas, el índice de severidad de bronquiectasia o la escala de Face, ¿sí? Es importante, cuando estamos tratando de buscar la etiología, ver de manera escalonada, ¿no? Cultivo, angiograma, y no olvidarnos de la prueba del sudor. Repito, ¿cómo hacemos la prueba del sudor? Hacemos ionofóresis con pilocarpina. Es decir, que colocamos en la piel subcutánea, antebrazo, en la pilocarpina. ¿Qué va a hacer esto? Nos va a estimular las glándulas sudoríparas. Y eso lo vamos a ir recolectando durante 30 minutos. ¿Con qué lo recolecto? Con un sistema MacroDuc. ¿Y qué vamos a medir? Las concentraciones de cloruro. ¿Y qué valores voy a tomar en cuenta? Cuando tengo más de 60 milimoles por litro, es más sugestivo, ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Neumonía, por supuesto, ¿no? Si estamos diciendo que se alteran el epitelio, pues es más común de sobreinfectarse por los acúmulos de esas secreciones. Consideremos las características de la hemoptisis, veamos las posibilidades que se formen abscesos pulmonares y lamentablemente cuando estamos con un cuadro grave, ese paciente va a hacer hipoxemia y esa hipoxemia va a activar todas las características para tratar de compensar, terminando con una hipertensión pulmonar que nos lleva a una insuficiencia respiratoria y que además después nos complica el sistema circulatorio, dándonos lo que se llama core pulmonar, como ya hemos mencionado, ¿no? Ahora, ok, ¿qué hacemos, doctor? Ya tengo el diagnóstico, es una bronquiectasia. ¿Cómo tratamos la bronquiectasia? Aquí lo primero que tenemos que hacer es reducir las exacerbaciones, eso es nuestro objetivo. ¿Para qué? Para mejorar su calidad de vida. ¿Y cómo logramos eso? Preservando la función pulmonar. Entonces, estos pacientes no siempre los hospitalizamos, solo los hospitalizamos cuando están con neumonía y aplicamos el protocolo de neumonía o cuando están con insuficiencia respiratoria. Entonces, básicamente nuestro objetivo que tenemos que pensar es que haya una higiene bronquial y una fisioterapia que te permita eliminar esas secreciones que se están acumulando. Tratamos de identificar qué lado es, si es derecho o izquierdo, para que podamos hacer un drenaje postural. Es decir, si las lesiones bronquiectásicas son mayores en el lado derecho, ok, voy a recomendar al paciente de preferencia que se acueste sobre su lado izquierdo, para que el lado derecho quede arriba y que por gravedad permita la salida de esas concentraciones o acumulaciones de moco, ¿no? Podemos trabajar con un dispositivo de presión expiratoria positiva, es decir, se recuerdan las famosas Autopip, que son los sopladores de azoles, o tenemos una especie, y si no tenemos, pues entonces nos inventamos. ¿Con cuál nos inventamos? Que soplen globitos. Si no tengo el aparatito, me compro una bolsita de vejiga y le hago estar todo el tiempo inflando vejiga, porque mientras él está soplando para insuflar, ¿qué está haciendo? Aumentando su presión positiva
para tratar de que haya una mejor pasaje, porque el problema no está en la membrana, ¿no? El problema está en los bronquios que no permiten el pasaje apropiado de esos volúmenes de oxígeno y por lo tanto también la salida de esos gases de dióxido de carbono, ¿no? En ambientes que son secos, en épocas de invierno, no recomendamos que el paciente utilice aire acondicionado, porque el aire acondicionado saca la humedad. Fíjense las mangueritas que sale del aire acondicionado, como está botando agua todo el tiempo. Esa agua que bota es simplemente la humedad del medio. Entonces, aquí más bien nosotros tenemos que tener en el dormitorio del paciente una jarra con agua de boca grande para que esa agua permita humidificar un poco el ambiente, ¿no? Cuando esto está más complicadito, ok, tenemos la tecnología para hacer nebulizaciones, solución fisiológica o agua destilada si no tengo, pero mejor son soluciones fisiológicas. Ponemos 5 cc sin ningún broncodilatador y vamos a nebulizar cuántas veces, las veces que sean necesarias, porque no hay efectos adversos, ¿no? Mientras lo sintamos que el moco no sale, que está más duro, que cuesta eliminar, pues hacemos las nebulizaciones más frecuentes. Podemos usar atomizadores o vaporizadores, podemos usar. Los atomizadores concentran mejor la humedad y los vaporizadores ayudan porque está introduciendo humedad dentro. ¿Necesitas algo, mamita? ¿No? Estamos introduciendo más humedad a esa vía aérea, ¿no? Ya en casos más avanzados se recomienda utilizar mucolíticos, ¿no? Podemos usar soluciones hipertónicas, que pueden ser al 3 o al 7%, o podemos comprar en la farmacia soluciones con DNASA, especialmente cuando estamos con sospecha de fibrosis quística. Pero recuerden que el mejor mucolítico es el agua, solo que tenemos que restringir la ingesta de volúmenes de líquido ya cuando tenemos componente de afectación de la función cardíaca. Ahora, en las exacerbaciones, ¿qué es lo que nos está exacerbando? Hemos dicho, lo que está complicando son las infecciones. Entonces, ahí tenemos que tratar de dar antibiótico-terapia empírica primero, como el protocolo de neumonía, hasta que te salga el cultivo, ¿no? Y el tratamiento habitualmente estamos entre 10 a 14 días mientras sospechamos del proceso infeccioso. Obviamente vamos midiendo con marcadores como un hemograma, si hay leucocitosis con desvío a la izquierda, como es bacteriano, ¿qué prueba vamos a pedir? De preferencia la procalcitonina, ¿no? Nos va a servir para ver cómo está elevada mientras está el cuadro activo y a medida que nuestro tratamiento es efectivo, esa procalcitonina va a ir disminuyendo hasta valores menores a 0,5, que es el que buscamos, ¿no? Ahora, es complicado cuando tenemos una pseudomonas aeruginosa y peor si es una KPC. Ahí sí complica cuando son ese grupo de resistencia, ¿no? Hay protocolos que ayudan a utilizar la tobramicina en vez de prepararla para colocarla por vía parenteral, la preparamos la ampollita y hacemos nebulizaciones. El colistin, que es otro antibiótico que usamos más para procesos de bacterias resistentes, también podemos utilizarla, ya sea por vía parenteral, y los tiempos también son prolongados. La pseudomonas, recuerden que es la bacteria más común asociada a las bronquiectasias, por eso es que lo utilizamos en la escala de Face como un indicador de puntaje, ¿no? Hay algunos protocolos ahora que están hablando de tratar de utilizar antibiótico-terapia como inmunomodulación. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de asma? Hablamos de acitromicina para usarlo, pero no por el efecto de antibiótico-terapia, no por el efecto bactericida, sino más bien como un efecto de estímulo al sistema de defensa, por eso decimos como inmunomodulación. Y son tratamientos prolongados, ¿no?
nos va a dar entre 6 a 12 meses. Si responde bien, ok, me quedo con 6 meses. Si no, si cuesta que responda, ok, me voy todo el año usando acitromicina de 250. No utilizo dosis de 500 miligramos cada 8 horas como es para erradicar una bacteria, sino vamos a usar su medio comprimido, o sea, 250 miligramos 3 veces por semana, especialmente en los pacientes que presentan 3 o más exacerbaciones anuales. Tratemos de reducir la carga inflamatoria, tratemos de modificar el moco, hay que trabajar con el biofilm, por eso es que buscamos la utilización de los antibióticos de vía inhalatoria, ¿no? Eso favorece el aclaramiento mucociliar. Si lo mejoras eso, el paciente tiene más posibilidades de eliminar esas secreciones mucosas, porque hay hiperproducción de glándulas mucosas, pero la afectación ciliar es una de las características de este proceso inflamatorio. Ok, no hay tobramicina, podemos utilizar la gentamicina. Esta ampollita de 80 miligramos, agarramos y la colocamos, en vez de poner 5 ml de solución fisiológica, voy a poner una ampollita de 2 ml y hago la nebulización. O la micacina de 500 miligramos o de 100 miligramos, vamos a poder tratar de ayudar. Esto favorece la parte de la carga bacteriana, ¿no? Y el protocolo Embrace o BAT lo podemos aplicar y vamos a tener los 3 objetivos: la reducción de las exacerbaciones, mejorar la función pulmonar y dar una calidad de vida al paciente. Porque imagínate, tose menos, menos expectoración, obviamente siempre para ver la evolución. Ya no solamente vamos a ver en las imágenes, sino también debemos tomar en cuenta las características de la espirometría. ¿Qué tengo que ver para su seguimiento de la espirometría? Eso que se lo pongo con signos de pesos. ¿Por qué pongo signos de pesos? Porque es muy importante considerar la espirometría y que voy a ir a ver como referencia el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Hay esperanza para esta patología crónica, por ejemplo, los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa. El brensocatib va a inhibir la elastasa neutrofílica. Esto está como referencia en el UpToDate 2026. Hay un estudio que está, una investigación clínica, trial es investigación, que está en fase 3. Es decir, que aún no se ha aprobado para la venta al mercado, porque primero tienen que aprobarse, después llevar a la FDA, pero sí nos da esperanza por las características de mejora del tejido fibrótico a nivel, es decir, la disminución, va y bloquea este proceso de destrucción del tejido fibrocartilaginoso o muscular. Y algo que nos preocupa, que a veces es causa de muerte en los hospitales, es la hemoptisis. A veces esa alteración de la pared rompe un capilar arterial, el cual no deja de parar y nos complica. Entonces, si la hemoptisis es masiva, se está ahogando el paciente en su propia sangre, tratamos de intubar selectivamente, pero para eso yo tengo que saber si la lesión está en el lado derecho o el lado izquierdo, pero si las lesiones son de los dos, a veces una intubación selectiva permite tapar ese bronquio donde está viniendo la sangre y permitir que haya permeabilidad en el bronquio donde no está la lesión hemoptoica. Entonces, nos ayuda el ácido tranexánico para tratar de formar un coágulo. ¿Cómo vamos a usar? No vamos a usar 500, vamos a usar dosis alta. Normalmente usamos 500 cada 8. Aquí vamos a duplicar la dosis, 1 gramo cada 8 horas. Que lo que se busca es estabilizar el coágulo. Pero repito, tenemos que tratar de identificar de dónde es el sangrado.
Entonces la mejor manera es colocar un contraste en la sangre y medirlo con una tomografía de tórax para tratar de identificar, y tal vez inclusive a veces tenemos que entrar a cirugía para tratar de hacer una exéresis de esa zona donde está sangrando. Otras veces intentamos con una broncoscopía, y cuando tenemos suerte con la angiografía que determinamos de qué lugar está sangrando, pues agarramos y embolizamos esta arteria, que es la que está llevando la irrigación al sitio de sangrado, ¿no? Entonces, hay una escala para medir la hemoptisis, porque si yo le pregunto en el examen por qué complica una hemoptisis masiva, porque hay anemia, y la anemia, por favor, estamos de acuerdo que hay anemia, ¿no? Pero recuerden que el paciente no se va a morir ese momento porque se exsanguinó, se va a morir porque se va a ahogar en su propia sangre. Entonces, yo no voy a esperar que la gravedad de la hemoptisis esté en relación en la cantidad de eritrocitos que está perdiendo. Es importante, por supuesto, pero más me preocupa que el paciente no tenga esa capacidad de ventilación porque se está ahogando. Entonces, para evitar eso, hay una escala que nos orienta si estamos con una hemoptisis leve, moderada o grave. Una leve, cuando tenemos como una cuchara, 30 ml más o menos como una cuchara en la expectoración de sangre. Moderada ya, ok, es importante, 30 a 200 ml más o menos. ¿Y cómo lo voy a medir? Facilito, ¿no? ¿Cuántos pañuelos ha mojado? O normalmente el paciente trata de taparse la sangre, ¿no? Y la grave o masiva cuando ya tenemos 200 ml, y ahí te da un compromiso vital. Y uno dice, doctor, pero si nosotros tenemos 5.000 a 6.000 ml de sangre. Sí, estamos de acuerdo que 200 para esos 5 litros, 6 litros no es mucho. No, pero esos 200 te puede obstruir esta vía aérea. Entonces, ahí tenemos que tratar de orientarnos reconociendo la clínica de una anemia, ¿no? Las mucosas, las válidas. Porque una leve no te va a dar cambio, las mucosas. Una moderada tampoco. Pero ya un componente mayor sí vas a tener todas las respuestas de taquicardia, de hipotensión, de diaforesis, y encima el paciente se está asustado porque no es fácil. De pronto estoy respirando y estoy botando sangre por la boca. Lo primero que voy a pensar es que me estoy muriendo, pues, ¿no? Entonces, cuando es un paciente que está con cuadro grave, este paciente lo tengo que hospitalizar y tengo que llamar al cirujano. Necesito tener un cirujano, porque si no tengo un estudio para ver de dónde está sangrando, ni modo, tengo que tratar de entrar, salvar la vida del paciente y tratar de clampear la arteria donde estoy tratando de ver. Ahora, por otro lado, el tratamiento quirúrgico no es solamente para el tema de la hemoptisis, también es para el tema de la bronquiectasia, es el ideal. No hay un tratamiento a excepción de cuando tenemos el déficit, logramos conseguir la DNAsa y podemos tratar de disminuir o bloquear el avance de la enfermedad. Pero cuando ya tenemos un cuadro bien sostenido, ok, llamemos a un cirujano de tórax, pero son más efectivas cuando tenemos solo un segmento o un lóbulo. Si tenés bilateral, como vimos en la tomografía, no le voy a sacar los 2 pulmones. Se los saco los 2 pulmones, pero para hacerle trasplante. Entonces, lo bueno de las bronquiectasias es que tienen un pronóstico relativamente bueno, porque son enfermedades que avanzan lentamente, ¿sí? Entonces, tenés opción de tratar de bloquear. No es una enfermedad en la cual es mortal 100%, y debo estar atento, porque si recién me está afectando un lóbulo, puedo estar bloqueando con una cirugía, ¿no? Entonces, lo importante, y lo damos siempre en los libros, nos dicen perlas clínicas. ¿Qué son las perlas clínicas? Son los tips, pues son perlas porque son valiosos. Los tips, primero, trata la causa base. ¿Cuál es la causa base principal? 2 opciones pensemos: las infecciones o los procesos de deficiencia en una causa enzimática debido a una causa genética. Tratemos el aclaramiento mucociliar como hemos dado, estemos atentos a la presencia de la pseudomonas y si está presente, tratémoslo. Y por favor, no es solamente manejar
con el neumólogo. Tenemos que ver muchas veces con el reumatólogo porque hay un problema reumatológico, o con el inmunológico, o el cirujano, y además necesitamos un apoyo del fisioterapista y necesitamos en ocasiones el apoyo de un psicólogo para tratar de tranquilizar a ese paciente. En su material de consulta les dejo siempre disculpe. Es una paciente. Le devuelvo la llamada. Señora María Esther, buenas noches. Aló, buenas noches. Se cortó. Les decía entonces, en su material de consulta los tienen no solamente las diapositivas, sino también tienen me sacó la idea de la llamada. Notebook LM, ¿no? Ahí tenemos para practicar, haciendo preguntas, haciendo cuestionarios, para que vamos repasando. Recomiendo que cada tema que avancemos, vamos repasando para que así no se les acumule, porque ya el examen está cerca de aquí 2 semanas y obviamente me imagino que también tienen otras materias que van a ser evaluadas. Entonces mi recomendación es que vayan leyendo poco a poco. ¿Alguna pregunta? ¿Pueden activar sus cámaras, por favor? Iniciamos 12 personas, hoy estamos con 40, menos la mitad de la clase. Pensé que en virtual podían asistir más. No, tampoco. ¿No hay preguntas? Ok. Siguiente clase, vamos a avanzar en patologías de la pleura, neumotórax y derrames pleurales, pleuresía. Ya nos faltan pocos temas para terminar. Estamos bien, estamos yendo bien con los módulos. A ver, nos falta cáncer, patologías de pleuras, enfermedades intersticiales, insuficiencia respiratoria y micosis pulmonar. 5 temas. Wow, es posible que nos falte el tiempo, no podemos faltar. Estamos bien. Bueno, que tengan muy buenas noches, futuros colegas. Descanse. Nos vemos mañana con el grupo de práctica. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego.